Aleluya. Soy, cántale al Señor, y majestuoso, poderoso, tu amigo soy, y majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Tú eres majestuoso y majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Y eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres nuestro amigo fiel, eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, tú eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo God bless you, church. Que Dios le bendiga, iglesia. If we can please open our Bibles Si podemos abrir nuestras Biblias to Psalm 91, al Salmos 91, verses 14 to 16. versículos 14 al 16. We read the word in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. La palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble and I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Por cuanto en mí ha puesto su amor, y yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré.
Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Okay, maybe some of you have noticed that, like people here in church, that during worship I wear earplugs, which are like these, Tal vez se han dado cuenta que durante la adoración yo uso tapones en los oídos. or sometimes I walk outside or I stay outside O a veces me voy afuera o me quedo afuera. because the thing is that the sound is too loud for me. Porque el sonido es demasiado fuerte para mí. And the thing is that La cosa es some time ago I had a small incident que hace un tiempo tuve un incidente in which I hit my head, donde me golpeé la cabeza. and in the moment there was a lot of pressure in my head, Y en el momento había mucha presión en mi cabeza. and it was around this place, which is the temporal lobe. Y está del lado del lóbulo temporal. Yes, and so with that, with time, also my inner ear became damaged. Y con el tiempo también mi oído dentro se comenzó a dañar. And in case you don't know what the inner ear is, it's like the deepest part of your ear. Y si no conocen la estructura de la oreja, del oído es la parte más profunda. And that's a sensory organ and it's responsible for both hearing and balance. Y es un órgano que es responsable de nuestros sentidos y es importante para el balance. So if the inner ear is damaged, both hearing and balance it will look affected. Si esa parte del oído se daña, el balance y la habilidad de escuchar también se dañan. From about 2021 to the beginning of 2025, Desde el principio del 2021 al 2025, I remember that I would blast my ears listening to music. yo recuerdo que yo ponía música muy alta. And I do it on the way to school, on the way back home, and while I was at home. Lo hacía de camino a la escuela, de camino a casa y mientras estaba en casa. So like for about 3 to 4 years, like consecutively, I was blasting my ears majority of the time. Por 3, 4 años yo ponía música muy, muy dura en mis oídos. And it came to a point that in February of 2025, that was a year ago, Y llegó a un punto hace un año, en febrero del 2025, that I'm going to sleep and it's the night of February 15. y en la noche de febrero 15 me estaba acostando. But I went to sleep like at 1 a.m., so it was already the next day, the 16th. Me acosté a la 1 de la mañana, así que ya era el 16 de febrero. And at that moment, I'm laying down in my bed. Y en ese momento estaba acostada en mi cama And all of a sudden, I start hearing like a buzzing in my ear. y comencé a sentir como un zumbido en mis orejas. And I'm looking around, I'm looking for where the sound is coming from. Y miro alrededor a ver de dónde viene el sonido. And I don't seem to, I can't find the source of the sound. Y no puedo encontrar la raíz del sonido. And I cover my ears Me cubro mis oídos to see what's happening. para ver qué estaba pasando. And the sound is still there. Y el sonido todavía continúa. And so at that moment, I don't know what's happening. I don't know what it is. So I'm scared. En ese momento no sé qué es, no sé qué está pasando, así que tenía miedo. I did not want to be alone because I was starting to have like a panic attack because I didn't understand. No quería estar sola porque sentía que me estaba dando un ataque de pánico porque no entendía. So at that moment, I text a friend of mine, a classmate of mine. Y en ese momento le escribí por mensaje a una amiga, una compañera de la escuela. And I'm texting this person because we have been speaking and Le escribí a esa persona porque habíamos estado hablando like our conversations, they were rooted on the Lord. y nuestras conversaciones estaban arraigadas en el Señor. So I know that this person, they can pray for me because Yo sabía que esa persona podía orar por mí. and that person is not responding. Y esa persona no me respondía. So then I go to my dad's room Así que después voy a la habitación de mi papá and I knock on his door. He's already sleeping. y le toco en la puerta, ya él estaba durmiendo. And he wakes up, he comes, Y él se despierta y viene. and I'm telling him, Papi, I'm scared. Yo estoy escuchando algo. I don't know what it is. Y yo digo, Daddy, I'm scared. I hear ringing in my ear. I don't know what it is. So yeah, that night he came and he gave me company. Y esa noche él vino y me dio compañía. And the next days, from the
16th of February to the 21 of February. Y desde el próximo día, desde el 16 de febrero al 21 de febrero, I began to do like research on the buzzing, what it is. comencé a investigar sobre ese zumbido para saber qué era. But like during that time, I was so full of anxiety Pero en ese tiempo estaba tan llena de ansiedad and I was so desperate y estaba tan desesperada because it's like a buzzing in your ear porque es un zumbido en tu oído and it's loud. y suena muy duro. And like I don't know what it is. I don't know if I'm going insane. No sé qué era, no sabía si me estaba volviendo loca. So I'm crying, I'm desperate, I'm full of fear. Estaba llorando, estaba desesperada, estaba llena de miedo. And my focus is the buzzing, what is it? Y mi enfoque era el zumbido, ¿qué es? To the point where like from those like 4 days, it was driving me crazy. Al punto que estos 4 días me estaba volviendo loca. And I was like, I don't know how much I'm gonna make it with this. I was having suicidal thoughts. Yo sentía ya que no sabía si iba a poder aguantar con eso. Estaba teniendo hasta pensamientos suicidas. This is driving me crazy. I think I'm gonna take my life. This is. Me estaba volviendo loca. Yo sentía que me iba a quitar la vida. I was having issues to sleep. Estaba teniendo problemas para dormir. And it was a lot to bear with. Era demasiado para estar pasando por eso. And the 22nd of February, Y el 22 de febrero, I'm like, I can't take it anymore. digo, ya no puedo más. I go to the ER, I go to the emergency room. Voy a la emergencia And after some hours, and I'm explaining to the doctors, y hablo con los doctores. I'm telling them about the buzzing, what's going on. Le estoy diciendo sobre el zumbido, qué está pasando. And they diagnosed me with tinnitus. Y me diagnosticaron con... le dieron un diagnóstico, no sé cómo se dice en español, pero en inglés es tinnitus. And if you don't know what tinnitus is, Y si no conocen qué es eso, it's the perception of noise es la percepción de sonido or ringing in the ears o un zumbido en el oído without an external source. sin una causa externa. And it's important to mention that around this time, I wasn't in my best standing with the Lord. Y es importante mencionar que durante ese tiempo no estaba en mi mejor momento con el Señor. I was finding my way back to Him. Me estaba encontrando regresando al Señor. And this is a time in which Y eso fue un tiempo donde the Lord, He used Isaac a lot. el Señor usó a mi amigo Isaac Because again, we had conversations that were rooting in the Lord. He was drawing me teníamos conversaciones que estaban arriesgadas en el Señor y me estaba guiando closer to the Lord. más cerca al Señor. So yeah, it's important to mention that during this time, I'm not in my best standing with the Lord. Es importante mencionar que durante este tiempo no estaba en mi mejor momento con el Señor. My faith was lacking a lot. I wasn't standing firm. Mi fe estaba bien débil. After February 22nd, I began to do a lot of research. Después de febrero 22 continué investigando más. I was searching of what is tinnitus, what are the causes, Estaba buscando qué es lo que me diagnosticaron, cuáles son las causas, how long does it last, does it even have a cure? cuánto tiempo dura, tiene una cura. Like everything that you can imagine, I was researching it up like crazy. Todo lo que te puedes imaginar yo estaba buscando como loca. And every single thing that I would read on the internet, like in regards to tinnitus, Y todo lo que escuchaba y lo que leía en el internet acerca de esto it was awful. It went from bad to worst. era de mal en peor. And like the more I read, the more I lost hope. Y mientras más leía, más perdía la esperanza. When I had gone to the ER, Cuando fui a la emergencia, they gave me the contact of a doctor who specializes in ears, nose, and throat. me dieron un referido a un doctor que se especializaba en la nariz, la boca y los oídos, So that I could make an appointment. para que pueda hacer una cita. And 2 appointments were made, one for April 23rd and another one for May 1st. Y se crearon 2 citas, una para abril 23 y otra para mayo 1. And so this is February, and now I have to wait Era febrero y ahora tengo que esperar the whole month of March, el mes entero de marzo, almost the whole month of April, casi abril completo, to know like what can be done about it. para saber qué se podía hacer sobre esto. And finally, the first appointment comes, Y por fin la primera cita llega and I go to the specialist, y voy al especialista.
And they're checking my ears. They put like some headphones on my ears. y me estaban chequeando los oídos, me pusieron unos audífonos And there was like a beep, like a sound y había un sonido que salía de esos audífonos to like see how well I could hear. para ver qué también podía escuchar. And there wasn't much difference. I could hear well. Y no había mucha diferencia, yo podía escuchar. And before we left, like after I was checked and everything, Y antes de que nos fuimos, me chequearon. before we left, there is something that the specialist, she told me and my dad, Antes de irnos, la especialista nos dijo algo a mí y a mi papá, that really like spoke to me. That's like, wow. que me habló. She told us that God made our bodies perfect, that we are the ones who damage it. Ella me dijo que Dios hace nuestros cuerpos perfectos, nosotros somos los que lo dañamos. If you go to 1 Corinthians 6, verses 19 to 20, Si vamos a 1 de Corintios 6, 19 al 20, it says, dice, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. And the thing is that I wasn't stewarding my body properly. Y la cosa es que yo no estaba guardando mi cuerpo correctamente. I was blasting my ears. I was not taking good care of it. Yo estaba poniendo música muy alta, no me estaba cuidando. And that is the first thing the Lord called me out for. Y esa fue la primera cosa que el Señor me dijo, That we have to take good care of our bodies. que tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, That is where His Holy Spirit dwells when we come to Him. porque ahí es que habita el Espíritu Santo cuando vamos hacia Él. In Psalm 139 it says Y en Salmo 139 dice that the Lord, He knit us in the womb of our mother. que el Señor nos creó en el vientre de nuestras madres, That all the delicate inner parts of our body, que He todas created them. las partes delicadas en nuestro cuerpo fueron creadas por Él. So how are you going to damage what He so carefully created? Así que como tú puedes dañar lo que Él hizo con tanto cuidado. And it applies to so many things. It's on what you eat, Y eso aplica a muchas cosas. Se aplica a lo que tú comes, what you listen to, lo que tú escuchas, what you watch, lo que tú ves. what goes into your body. You need to be careful. What are you feeding the temple of the Holy Spirit? Lo que entra a tu cuerpo, tienes que tener cuidado de lo que entra al templo del Espíritu Santo. And it's so there's something that I like to eat a lot. I used to like to eat a lot. Y hay algo que a mí me gustaba comer mucho. Which was hot chips. Era las papitas picantes. And I remember that the last time that I saw one, I was like, yeah, I'm gonna get that. Y la última vez que yo dije que sí, lo voy a comprar. And before I even touched it, Y antes de yo ni siquiera, de yo tocarlo, the Holy Spirit convicted me. el Espíritu Santo me dio convicción. He told me, is that really what you're going to feed the temple of the Holy Me Spirit? dijo, ¿eso es lo que realmente tú le vas a dar de comer al templo del Espíritu Santo? The place where I live in, El lugar que yo vivo, me who I'm holy, you're going to feed your temple that, the place where I live in? yo que soy santo, ¿tú le vas a dar eso al templo donde yo vivo? And you know, I was reflecting, and I was, because Yo estaba reflexionando porque I was thinking, you know, the Lord, He didn't sicken me. I was facing the consequences of my lack of wisdom. el Señor no me enfermó, yo estaba pasando las consecuencias de mi falta de sabiduría. And after that comes May 1st. Y después de eso vino mayo 1º And the appointment was supposed to be virtual, but we went in. y la cita estaba supuesta a ser virtual, pero fuimos en persona But they took us in anyway. y nos tomaron como quiera. And the doctor, he's asking questions. I'm telling him. Y el doctor me está haciendo preguntas, yo le estoy respondiendo. And like at the end of everything, there's like nothing to do about it. Y al final no hay nada que se pueda hacer sobre eso. So I leave the place. Así que me fui del lugar. And I'm out of there. I'm like I have no hope. Y salí y no tenía ninguna esperanza. Like if I had any hope, it was all lost there. Like there's nothing to do about El it. chin de esperanza que tenía se me fue, ya se había perdido todo. And during that time, I was in my junior year. Y durante ese tiempo estaba en el noveno grado,
el grado 11, perdón. Yes. And like during that time, I was like, I couldn't concentrate. Y durante ese tiempo no me podía concentrar. It was really hard to just sit and do my homework. Like I barely could do that. Era lo difícil suficiente sentarme a hacer tarea, no podía hacer ni siquiera eso. So I began to I had lack of effort. I had no desire to work hard. No tenía una falta de esfuerzo, no tenía la gana de hacer nada. I had like no mental strength to go on. Ya no tenía la fuerza mental para continuar. And important to mention that tinnitus wasn't the source of everything. Y es importante mencionar que el problema que tenía en los oídos no era la única causa de todo esto. Like I said in the beginning, the root of it was the injury in my head and the damage in my inner ear. La causa fue realmente el golpe que había recibido a mi cabeza y el daño que hizo a la parte más profunda de mi oído. So tinnitus really was just a symptom. Y así que lo que estaba sufriendo solamente era un síntoma. And out of the injury in my temporal lobe and the inner ear, there came much more symptoms. Y a través del golpe que recibió mi lóbulo temporal y la parte más profunda de mi oído vinieron consecuencias. So like if you were to think that was it, much more came after that. Así que si piensas que solamente fue la única consecuencia, vino muchas más cosas después. The first thing that happened was that I started having issues to swallow. Lo primero que me pasó después fue que tuve problemas para tragar. Like for some reason I was thinking about how am I going to do this? Estaba pensando cómo voy a poder hacer esto. Which is not like normal, like you usually just swallow. No es normal, simplemente uno traga cuando come algo. But because of the injury, like that was affected. Pero a través del golpe eso fue afectado. And it was really annoying, and it was really like it filled me with anxiety. Y era muy molestoso y me llenó de ansiedad. Because I'm eating my food like well, somebody takes to eat their food, I'm taking like 3 times more. Mientras una persona se comía la comida, yo duraba 3 veces más que esa persona. And from March of 2025 to September of that year, many more symptoms were developing. Y entre marzo del 2025 a septiembre del mismo año, más síntomas continuaban desarrollándose. Like I said, the buzzing, tinnitus. Como dije, el zumbido. Then came a blurry vision. Después vino tenía la vista borrosa. And I have like chronic headaches. Me dan dolores de cabeza crónicos. Dizziness. Me mareo. My equilibrium is so messed up. Pierdo el balance. And every single time a new symptom would come, I would like cry out. I was so exhausted because again, like something new. Y cada vez que un síntoma venía, yo lloraba porque decía, wow, otra cosa más. I was so exhausted. I was crying. Estaba cansada, estaba llorando. Very often. Muy frecuentemente. There came to a point where my equilibrium was so bad. Llegó a un punto que mi equilibrio estaba tan mal. That there was this one day that I was on my way to school. Que hubo un día que estaba de camino a la escuela. And my head, it feels so heavy and I don't even feel myself walking. Y mi cabeza se sentía tan pesada que ni siquiera sentía que estaba caminando. And I call a friend of mine to help me get to school. Y llamo a un compañero para que me ayude a llegar a la escuela. And even with that person, like on the way to take the bus. Y aún con esa persona de camino a tomar el autobús. I was like, no, I can't. I don't feel myself walking. I feel dizzy. I'm not gonna make it. Yo decía, no, yo no puedo. Mi cabeza se siente pesada. No siento ni siquiera que estoy caminando. No voy a llegar. And yeah, that was very annoying. Y fue muy molestoso. So during that time, I stood in prayer. Durante ese tiempo me puse en oración. Because like from past experiences, I know that if there is someone who can help me, that's the Lord. Porque por experiencias anteriores yo sé que si había alguien que me podía ayudar era el Señor. And my faith, it was growing stronger because honestly, like at the point where I was, if I had made it to the point where I was, it was only because of the Lord. Y a este punto ya mi fe comenzó a ponerse más fuerte porque sabía que si había llegado a ese punto era porque había sido porque el Señor me había ayudado. There was definitely something greater than me that was keeping me standing. Había algo más grande dentro de mí que me mantenía de pie. Because I alone, I wouldn't have made it. I did not have the strength for that. Porque yo no tenía la fuerza, yo no hubiese llegado. And that's something, it was the word of God, the praise that I said to him, crying out for help. Y yo lloré, clamé al Señor, le pedí ayuda.
There is one piece of scripture that was my continuous prayer. Y hubo una parte de la escritura que estaba en mis oraciones. And it's 1 of Peter 5, Y es primera de Pedro 5, verse 7. versículo 7. And it says, casting all your care upon him, for he cares for you. Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Almost every time that I prayed to the Lord, Básicamente cada vez que oraba al Señor, I would tell him, Lord, your word says it. It says to give you my word because you care for me. yo le decía, Señor, tu palabra me dice que te dé mis preocupaciones a ti porque tú cuidas de mí. And that was my continuous prayer. I brought it up to him Y daily, esa era constantly. mi oración continua, yo se lo decía, se lo decía. And around that time, as my faith is growing stronger, Y en ese tiempo, mientras mi fe se ponía más fuerte, we know that when that happens, when you're coming closer to the Lord, eso pasa cuando tú te acercas más al Señor. siempre sale un presentado. But there's always something that comes up. And there's a lie that the enemy, he used so many times Y había una mentira del enemigo que él usaba tanto to make me leave the Lord. para para empujarme del Señor. Because like before this, I had struggled with like chest pains. Porque antes de eso, antes de todo eso, yo tenía sufría por dolores de pecho. And I went to the ER for that many times too. Y yo había ido a la emergencia por eso varias veces ya. And something that the enemy would tell me Y algo que el enemigo me decía is that God hasn't healed you. He's never going to do it. He does not care. Just leave him. él me decía, el Señor no te ha sanado, el Señor no te va a sanar, él no va a hacer nada, así que déjalo. And there's like a strategy that the enemy has to make you think that your thoughts are yours. Y hay una estrategia que el enemigo utiliza para hacerte creer que esos pensamientos son tuyos. He speaks to you in first person. Él te habla en primera persona. So instead of saying like God hasn't healed you, En vez de decirte, Dios no te ha sanado, it would be like, God hasn't healed me. He's never going to do it. He does not care about me. I'm going to just leave him. los pensamientos que él me ponía es, Dios no me ha sanado, Dios no me va a sanar y yo no le importo a Dios. And there came a day where this thought was leading my heart away from the Lord. Y llegó a un punto en que me estaba comenzando a alejar mi corazón de Dios. And honestly, I'm thinking, and it's just not adding up. Y yo pensaba, y yo decía, esto no hace sentido. Because I have to be realistic. Like, I've been praying to the Lord. Yo decía, yo tengo que ser realística. Yo he orado al Señor. He's been keeping me standing. He responds my prayers. Él me tiene de pie, Él responde mis oraciones. So it just does not make sense that this thought is mine. Y así que no hace sentido que este pensamiento venga de mí. I am going through such a hard time. Estaba pasando por un momento tan difícil. And the one keeping me standing is the Lord. He's the one helping me. Y el que me está manteniendo de pie es el Señor, el que me está ayudando. And I know that even though this tinnitus, it doesn't have a cure. Y aunque conozco que la condición que me diagnosticaron no tiene cura, There is nothing impossible for the Lord. So if there's somebody that I should be calling on, is the Lord. yo sé que no hay nada imposible para el Señor, así que si estoy hablando con alguien, tiene que ser con el Señor. And I remember that I was in the door frame of my kitchen. Y recuerdo que estaba al entrar de la cocina de mi casa. And I said it. I said, the Lord hasn't healed me yet. Y yo dije, el Señor no me ha sanado todavía, He's been the one who has carried me through and continues to be with me. pero Él es el que continúa llevándome y que continúa estando conmigo. I am not leaving him. Yo no lo voy a dejar. I rebuke the lies of the enemy. Yo reprendo las mentiras del enemigo. That thought is not mine. Esos pensamientos no son míos. And let me tell you, the thought never came back. Y déjame decirte, ese pensamiento nunca volvió. Until one time, and all I had to do was say that again. Y hasta una vez, y solamente tuve que decir eso de nuevo. But the intention of the enemy, which was to lead me away from the Lord, Pero la intención del enemigo, que era alejarme del Señor, with that thought, con ese pensamiento, never came back. nunca volvió. And, the Lord spoke to me. Y el Señor me habló. That is why having discernment matters. That is why having discernment matters. Por eso es que yo tengo discernimiento. That is why what you say matters. Por eso es que lo que tú dices importa. Because you can come into agreement with the enemy's lies. Porque tú no puedes venir a estar de acuerdo con las mentiras del enemigo If you don't identify which thoughts are coming from who.
si tú no sabes identificar de quién vienen los pensamientos. And I believed for so long that that thought was mine. Y yo pensé por tanto tiempo que esos pensamientos eran míos. In Proverbs 18, Pero en Proverbios 18, verse 26, versículo 21, 21, it says, dice, death and life are in the power of the tongue, dice, and those who love it will eat its fruits. dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. And this is something that the Lord taught me. Y eso es algo que el Señor me dio. He taught me to where I sent to say it with my mouth and to say it out loud. El Señor me enseñó que donde yo estaba tenía que declararlo con fuerza de mi boca So that the Lord can hear me, para que el Señor me escuche and so that the devil knows where I stand with the Lord. y para que el enemigo también sepa dónde yo estoy con el Señor. As time goes by, there came to a point where I was so exhausted. I'm still dealing with all of this. Y de nuevo continuaba pasando por todo esto. Llegó a un punto Nothing is really getting better, and donde las cosas no estaban mejorando. I remember I was in so much pain that I used to argue with the Lord. Yo recuerdo que tenía tanto dolor que hasta discutía con el Señor. I would tell him, Lord, like, you have the power and I have the faith, so why is it then that you won't heal me? Y le decía, Señor, tú tienes el poder y yo tengo la fe, así que ¿por qué no me sanas? In desperation, I would argue to him. En desesperación yo discutía con él. I would tell him, like, how is it that you say you love me and you call me your daughter, ¿Cómo es que tú dices que me amas y me llamas tu hija? but you see me in this situation, you know what I'm feeling, you know how much it hurts. Pero me ves en esta situación y sabes cómo yo me siento, sabes cuánto me duele. And having the power to help me, you won't do it. Y teniendo el poder para ayudarme, tú no lo haces. And I was crying, I was in the floor of my room, and I was so angry at the Lord. Y yo lloraba, estaba en el suelo de mi habitación, yo estaba tan enojada con el Señor, I was so confused. estaba tan confundida. And in the middle of everything, the Lord reminds me Y en el medio de todo el Señor me recuerda of the crucifixion of Christ. de la crucifixión de Cristo. There hasn't been and there won't be another event in history that can compare to the power and the purpose that that crucifixion held. No hay nada en este mundo y no habrá nada en este mundo que se comparará al poder que tuvo esa crucifixión. But it also came with a lot of suffering. Pero también vino con mucho sufrimiento. And so it was like the Lord whispered to me, Y fue como que el Señor me susurró, Jesus is the Son of God, and he was sent by God to endure all of these sufferings and ultimately death. Jesús era Dios y era el Hijo de Dios y fue enviado a la tierra para pasar por todo ese sufrimiento. But at the end, that cup of suffering led to a greater purpose. Pero al final esa copa de sufrimiento lo llevó a un propósito más grande. Yes, God loves his Son, and Jesus still endured the suffering. Dios ama a su Hijo, pero aún así su Hijo pasa por sufrimiento. But what was the greater purpose? Pero ¿cuál era el propósito más grande de esto? Sin was defeated. El pecado fue vencido. The devil was defeated. El Satanás fue vencido. The death was defeated. La muerte fue vencida. Jesus broke the chains that made us slave to all of these things. Jesús rompió todas las cadenas que nos hacían esclavo a todo esto. He gave us freedom in him. Y hay libertad en Él. He gave us the opportunity to a new life. Él nos dio la oportunidad a una nueva vida. He gave us redemption, Él nos dio redención. direct access to the Father. Nos dio acceso directo al Señor. He shared with us his inheritance. Él compartió con nosotros su heredad. He gave us salvation and eternal life. Él nos dio salvación y vida eterna. He restored our proximity to the Father. Él restauró nuestra proximidad al Señor, a Dios. What happened in the Garden of Eden, Lo que pasó en el jardín de Edén, disobedience, sin, death, la desobediencia, pecado, muerte, separation from God, la separación de Dios. he overcame all of those things. Él superó todo eso. He said he is the way. Él dijo, Él es el camino. In the book of Hebrews, chapter 9, En el libro de Hebreos, capítulo 9, from verses 24 to 28, en los versículos del 24 al 28, it says, dice,
For Christ has not entered the holy places made with hands, which are copies of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Not that he should offer himself often, as the high priest entered the most holy place every year with blood of another. He then would have had to suffer once, often since foundation of the world, but now, once at the end of ages, he has appeared to put away sin by the sacrifice of himself. La palabra dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. So Jesus, he overcame the system. Pero Jesús, él sobrepasó el sistema. God had the power to take away the cup of suffering from Jesus. Dios tenía el poder de quitarle esa copa de sufrimiento a Jesús. But his plan being fulfilled held so much more fruit, and he knew it. Pero que el plan se cumpliera tenía mucho más fruto. Jesus knew what he was going to endure, Jesús sabía lo que iba a tener que pasar, but he also knew the aftermath. pero él también conocía lo que venía después. In Matthew 26:37-39, Jesus expresses that he was anguished, which means to be in severe mental or physical pain. En Mateo 14, de 29 al 30, Jesús expresa que estaba angustiado, que lo cual significa estar en un estado de sufrimiento mental. He was distressed to the point where he was sweating blood. Estaba tan estresado al punto de que estaba sudando sangre. He told the men that were with him that his soul was crushed with grief. Él le decía a los hombres que estaban ahí que su alma estaba afligida de dolor. And then he proceeded to pray to the Father, Y él procedió a orar al Padre telling him that if it was possible y diciéndole que si era posible to let that cup of suffering be taken away from him. que se le quitara esa copa de sufrimiento. And reading that in scripture reminded me of my prayers to God. Y mientras leía ese pasaje me recordaba mis oraciones a Dios, Asking him to deliver me from my pain. pidiéndole que me librara de mi dolor. But there's truly no comparison to the suffering that Jesus had to endure. Pero realmente no hay ninguna comparación al dolor que Cristo tuvo que pasar. And at last Jesus says to the Lord, Y al final Jesús le dice a Dios, but let your will be done and not mine. pero que tu voluntad se haga y no la mía. The Father loves the Son, El Padre ama al Hijo and he still allowed for him to endure those many afflictions. y Él pasó por mucho para poder disfrutar esos beneficios ahora. Because once the will of God was fulfilled, Porque ya después que la voluntad de Dios fue cumplida, the purpose of it el propósito unfolded. se cumplió. And now the Son Y ahora el Hijo is in a place of glory está en un lugar de gloria where he will be for eternity. donde Él estará por la eternidad. A more eternal purpose. Un propósito más That eterno was the plan of God. era el plan de Dios. Yes, Jesus suffered a lot. Sí, Jesús sufrió mucho. But that's the thing about the Lord. He focuses on more eternal purposes, the greater purpose. Pero esa es la cosa con el Señor. Él se enfoca en el propósito eterno, el propósito más grande. In my life at that moment, while I was in my room's floor, En ese momento en mi vida, mientras estaba en el piso de mi habitación, God was telling me all of this suffering is going to unfold a greater purpose. el Señor me decía, todo ese sufrimiento va a abrir un propósito mayor. And nowadays, by the grace of God, I'm able to testify that. Y hoy en día, por la gracia de Dios, puedo testificar eso. And if you're asking yourself, what is that greater purpose? Y si tú me preguntas qué es ese propósito mayor, I can gladly tell you. déjame decirte. The first thing that the Lord taught me through all of this Lo primero que el Señor me enseñó a través de todo esto is to have my eyes set on Jesus. es de tener mis ojos puestos en Jesús. Because despite of the many symptoms Porque a pesar de los síntomas, and the pain,
del dolor, and the distress and anxiety. del estrés y de la ansiedad, As I kept going to the Lord mientras seguía yendo al Señor and delighted myself in His presence, y me deleitaba en su presencia, it was like peace in the middle of the storm. era como tener paz en el medio de una tormenta. Everything was still there, but it was like the presence of God was mightier. Todavía estaba ahí, pero la presencia del Señor era más poderosa. So as long as you are in the same boat as Him, Así que mientras que tú estés en el mismo barco que Él, if He's able to sleep during the storm, you have to be okay. si Él puede dormir durante la tormenta, tú vas a estar bien. If He can sleep during the storm, what do I have to worry about? Si Él puede dormir en medio de la tormenta, ¿por qué me tengo yo que preocupar? In Matthew 14, verse 29 to 30, En Mateo 14, 29 a 30, so He said, "Come." And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, "Lord, save me." y Él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Peter, he's walking in the water. Pedro estaba caminando sobre las He was aguas. going towards Jesus. Él estaba yendo hacia Jesús. But once he starts focusing on what's around him, Pero cuando él comenzó a enfocarse en lo que estaba en su alrededor, the winds and the waves, al viento, a las olas, he became terrified and he began to sink. él tuvo miedo y se comenzó a hundir. That moment for Peter was a matter of where his focus was at. En ese momento se trataba de en qué Pedro estaba enfocado. And that is what the Lord taught me through this experience. Eso es lo que el Señor me enseñó a través de esa That experiencia. as long as my focus was Jesus, Que mientras que mi enfoque sea Jesús, there could be a storm, pudiera haber una tormenta, anything happening, lo que sea pasando, what I was going through. lo que yo estaba pasando. But as long as my focus is Jesus, Pero mientras que mi enfoque sea Jesús, I could be at peace, I could be still. yo iba a tener paz y iba a estar tranquila. It says in Hebrews 12, let us run with endurance the race God has set before us. En Hebreos dice que vamos a correr la carrera que el Señor ha puesto enfrente de nosotros. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates faith, who initiates and perfects our faith. Hacemos esto gracias a Jesús, el autor y consumador de la fe. And that leads to the other point, which is endurance. Y eso lleva al otro punto, que es la resistencia. I was going through a roller coaster of emotions. Yo estaba pasando por una montaña rusa de emociones. If there was a moment where I was walking very much by what I was feeling. Era un momento donde estaba básicamente caminando por lo que sentía. I was anxious, I was desperate, Estaba ansiosa, estaba I desesperada, was scared. tenía miedo. My faith was lacking. Mi fe estaba débil, So I'm walking by what I feel. así que caminaba por lo que sentía. I feel like this is too much to handle. The Lord is not helping me. Yo decía, es demasiado, el Señor no me está ayudando. And if I were to keep walking by what I felt, Y si yo hubiese continuado caminando por lo que sentía, or however things were looking for me, o como se veían las cosas, I most likely wouldn't be standing here. lo más seguro es que yo no hubiese estado parada aquí. My faith in God, it wasn't at its best standing, and that is definitely something that He sharpened. Mi fe en Dios no estaba fuerte en ese momento, pero es algo que el Señor ha fortalecido. Because it took me faith to believe in His words and persevere with hope. Porque tenemos que tener fe en su palabra para poder perseverar con esperanza. It says in the book of James, Dice en el libro de Santiago, the first chapter, en el primer capítulo, verses 2 to 4. versículos de 2 a 4. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy, for you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow, so let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
My faith was tested, and through that, my endurance, it was increased. Cuando mi fe fue probada, mi resistencia creció. The third point El tercer punto was to trust in the Lord. era confiar en el Señor. I've learned that the Lord can use harsh things in our lives to make us fruitful. Yo pude aprender que el Señor utiliza las cosas duras en nuestra vida para hacernos dar fruto. I know I haven't been healed, Y no he sido sanada, but with the faith that I have in Him now, pero gracias a la fe que tengo en Él ahora, and the endurance, en la resistencia, I tell Him, le digo, God, I don't know what else you're planning to do through this, Señor, no sé qué estás planeando hacer a través de esto, but whatever it is, I trust you. pero lo que sea que es, confío en ti, May your will be done and not mine. que se haga tu voluntad y no la mía. I saw the Lord move through this before, Yo he visto al Señor moverse a través en esto otras veces. and I had grown so much in Him that I told Him, Lord, I've grown so much in you, and if I still have not received healing, I am triggered to see what else you're planning to do through this. Y había crecido tanto en el Señor que le dije, Señor, yo he crecido tanto, así que quiero ver qué más tú quieres enseñarme a través de esto. It takes a lot of trust in the Lord to be able to say that. Y toma mucha confianza en el Señor poder decir eso. I myself am surprised. Yo misma me sorprendo. That trust that I have in Him now is a result of how I saw Him move in my life through this. Y esa fe que tengo en Él ahora ha sido un resultado de cómo he visto cómo Él se ha movido en mi vida a través de esto. I lean on His words, and more than ever, Yo dependo de su palabra más que nunca. I saw how trustworthy and true they are. Yo he podido ver que son palabras confiables y verdaderas. Because now I see that every time that I pray to Him, Porque ahora puedo ver que cada vez que oro a Él, that's part of Scripture, 1 of Peter, esa parte de la escritura en primera de Pedro, chapter 5, verse 7. capítulo 5, versículo 7. The many times that I prayed that prayer, Todas las veces que oré esa oración, and the Lord, He certainly heard my care, my worries, el Señor oyó mis palabras. and He took care of me. Él me cuidó. I saw Him move every single time I went to the Word. Cada vez que yo iba a la palabra, yo lo veía hablarme. The Scripture says, Jesus said Himself that the Scriptures point to Him. Jesús mismo dijo que la palabra de Dios apunta hacia Él. He Himself is the Word. Él mismo es la palabra. Every time I went to His Word, Cada vez que yo iba a la palabra, I was going to Him. yo estaba yendo a donde Él. There is a scene. Hay un dicho, A scene como una in the series of the Chosen. en una serie que se llama El Escogido. Many of y'all might know what it is. Tal vez muchos lo conocen. I want to make clear that this is not in Scripture, Quiero hacerlo muy claro que esto no está en la escritura, but is a scene through which the Lord, He spoke to my life. pero es una escena en este show por la cual el Señor habló a mi vida. The disciples were being sent out by Jesus to heal the sick and the lame. En esta escena los discípulos habían sido mandados a sanar los enfermos. And there is little James that comes to Him. Y Santiago, un Santiago chiquito va a donde él, He encounters Jesus, encuentra a Jesús and He tells him, like, you know, this is ironic. Like, you send us to heal the sick and the lame, but I'm sick myself. Santiago va y le dice, eso es irónico porque tú nos mandas a nosotros a sanar los enfermos, pero yo estoy enfermo. He was cojo. He was lame. Yes. And Jesus asked him, do you want to be healed? Y Jesús le pregunta, ¿tú quieres ser sanado? And little James tells him yes. Y él le dice sí. Jesus tells him that he has seen enough to know that is possible. Y él le dice que él ha visto lo suficiente para saber que es posible. And then he asks him, like, well, why haven't you then? Y entonces le pregunta por qué no lo haces entonces. Jesus tells him Y Jesús le dice that there's a lot of people that have a testimony to give about how they've been healed. que hay muchas personas que se le ha dado un testimonio para poder decir cómo han sido sanadas. And in Jesus' name, more will come. Y a través de Jesús más personas van a venir.
But what a testimony do we have when we are not healed and we are still able to praise the Lord. Pero qué testimonio también tenemos nosotros cuando no somos sanados, pero aún así adoramos al Señor. When we focus on what matters more than the body. Cuando nos enfocamos en lo que importa más que el cuerpo. Allowing people to witness that you can be patient with your suffering here on earth. Enseñándole a las personas que podemos ser pacientes con nuestro sufrimiento aquí en la tierra. Because you know that you'll spend eternity with no suffering. Porque tú sabes que vas a pasar la eternidad sin sufrimiento. It says in Revelation 7. Dice en Apocalipsis 7. Verses 16 to 17. Versículos 16 al 17. They will never be hungry or thirst. They will never be scorched by the heat of the sun, for the Lamb on the throne will be their shepherd. He will lead them to springs of life-giving water, and God will wipe away every tear from their eyes. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. This is also in Romans. Eso también se encuentra en el libro de Romanos, Chapter 8, capítulo 8, verse 18. versículo 18. And it says that, yet what we suffer now is nothing compared to the glory that will be revealed to us later. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. We know that the suffering that we endure now, it has no comparison to the glory that is to come. Sabemos que el sufrimiento que pasamos ahora no tiene comparación a la gloria que veremos después. The word it says to set your minds on the things above. To set your minds on the things above, not the things on earth. Que pongamos nuestra mente en cosas que están más allá de la tierra. For you died and your life is hidden with Christ in God. Porque moriste y tu vida está atada With Christ and God. Está atada con Cristo y Dios. When Christ, who is our life, appears, cuando Cristo, que es nuestra vida, aparece, then you also will appear with him in glory. Entonces tú también estarás con él en la gloria. Yes, God can heal me. Sí, Dios me puede sanar. But God is focused more in eternity. Pero Dios está más enfocado en la eternidad. At the end of the day, this body is going to perish. Porque al final del día este cuerpo va a perecer. And if He does heal me, y me sana, that's great. I would love to. Eso está bien, me encantaría. But again, this body is going to perish at some point. Pero al final sabemos que este cuerpo va a perecer. And what was the greater purpose that this healing would have brought? ¿Y cuál sería el propósito más grande que traerá esta sanidad? I remember I watched the video. Recuerdo que miré un video where a woman was talking about her experience. Donde una mujer estaba hablando sobre su experiencia. And she said that your healing, it can be your curse. Y ella decía que tu sanidad puede ser tu maldición. Because in my case, when this all began, porque en mi caso, cuando todo esto empezó, I wanted to be healed. I didn't want to deal with all of that. Yo quería ser sana, yo no quería pasar por todo esto. But if I hadn't gone through all of that, pero si no hubiese pasado por todo if esto, I had been healed, si hubiese sido sana, where would I be in the Lord today? ¿Dónde estaría en el Señor hoy? It took all of that for me to be where I am now in the Lord. Tomó todo eso para que yo pueda estar en el Señor ahora. It took all that suffering for me to surrender to Him. Tomó todo ese sufrimiento para yo poder rendirme a él. To trust in Him. Para confiar en él. To keep calling on Him. Para seguir clamándole. And if I were to be healed, I don't know if it would have been the same way. Y yo creo que si Dios me hubiese sanado, no creo que hubiese sido igual. I want you to know that if you're dealing with something, yo quiero que tú sepas que si tú estás pasando por algo, know that God sees you and He cares. Para que sepas que el Señor te ve y él le importa. Su palabra lo dice. His word says it. There's people out there. Hay personas afuera. Who are suffering. Quienes están sufriendo. They're just suffering. Simplemente están sufriendo. But you have to know that you who are a child of God. Tú tienes que saber que tú eres un Your hijo de Father Dios. who sees you. Tu Padre que te ve. He's not going to let you suffer. Él no te va a dejar sufrir. Just to suffer. Solamente para sufrir. Because your Father, He cares for you. Porque tu Padre él te quiere.
If he sees you in a situation Si Él te ve en una situación and you haven't been delivered, y no has sido liberada, you haven't been healed, no has sido sanada, just know that what the Lord has for you solamente reconoce, para que sepas que lo que el Señor hace por ti, is, lo que el Señor tiene para ti, is much greater es más grande than your suffering que now. tu sufrimiento ahora. Your suffering is not in vain. Tu sufrimiento no es en vano. Know that the Lord sees you, he cares. Reconoce que el Señor te ve y le importas. It says in 1 Peter 5, verse 7, Dice en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. that he cares for us to give him our glory. Dice que nosotros le importamos para que nosotros le demos nuestras preocupaciones a Él. Know that the Lord cares. John 3:16, and it says that the Lord sent his son En Juan 3:16 dice que el Señor envió a su Hijo to die for the world because that's how much he loved us. para morir por el mundo porque así Él nos amó. This is how much he cares for us. Eso muestra que tanto Él nos ama. Jesus left his throne. Jesús dejó su trono. He could have left the cross halfway, Él pudo haber dejado la cruz en el medio de todo, and he didn't do that. pero no lo hizo. The word says in Psalm 139 La Biblia dice en Salmo 139 that every one of our days is written in the book of God. que cada uno de nuestros días están escritos en el libro de Dios. So everything you do, Así que todo lo que tú haces, everything you did before, everything you're doing now, todo lo que hacías antes, todo lo que estás haciendo ahora and what you're going to do forward, y lo que vas a hacer en el futuro, every sin you have committed, every intent, every thought, cada pensamiento, cada pecado que tú has cometido, the Lord knows. el Señor lo sabe. Jesus knew. Jesús lo sabía. He could have left the cross. He didn't have to do all of that for us. Jesús había podido dejar la cruz, Él no tenía que hacer todo eso. That is how much he loves you. Así tanto Él te ama. He knew that some people would never accept him. Él sabía que habían personas que nunca lo iban a aceptar. And he still went all the way for all of us. Y aún así llegó hasta el final por cada uno de nosotros. So know that when you call on the Lord, Así que sé eso cuando tú llamas al Señor. that he could have stayed in his throne. Él se pudo haber quedado en su trono. He didn't have to come and be humiliated by us. Él no tenía que venir a ser humillado por nosotros. And he still did that. Y aún así lo hizo. That's how much he loves you. Así tanto Él te ama. Know that when you call him, he's listening to you. Cuando tú le clamas, Él te escucha. You're seen by him. Él te ve. Jesus, he was God himself. Jesús era Dios mismo. He could have saved himself. Él se pudo haber salvado. But when he thought about us, despite of knowing, Pero cuando Él pensó en nosotros, aún sabiendo, he still went all the way for us. Él como quiera llegó hasta el fin por nosotros. Knowing everything that you do. Sabiendo todo lo que tú haces. That means that knowing your situation, Por eso no importa la situación. he will intercede for you. Por eso que Él, conociendo tu situación, Él intercede por ti. You don't have to see him to know that he's working. Tú no tienes que verlo para saber que Él está trabajando. And despite the size of however your situation is, Y no importa cómo se vea la situación en que tú estés. know that the Lord can handle it. Es para que tú sepas que el Señor puede con todo eso. There is something that the Holy Spirit told me recently, Hubo algo que el Espíritu Santo me dijo recientemente. and it's the thought of omniscience. Y es un pensamiento sobre las misiones. Omniscience. O sobre la omnisciencia. Omniscience, if you know what it is, Si tú conoces qué es la omnisciencia, only the Lord is omniscient. solamente el Señor es omnisciente. That is to know literally everything. Es la capacidad de conocerlo todo. Every single thought, Cada pensamiento, every single action, cada acción, every single person in the world. cada persona en el mundo. Everything that we have no idea about, the Lord knows. Todo lo que nosotros no conocemos, el Señor lo conoce. And if you think about it, sometimes Y si piensas, a veces, you can't even deal with your own thoughts. tú ni siquiera puedes tener tus propios pensamientos. So think about a human with omniscience. Así que piensa en un humano que tiene omnisciencia. That would drive them crazy. Eso nos volvería loco. Think about knowing every single thing, past, present, and future. Piensa en
alguien que conoce todo en el pasado, el presente y el futuro. That is not God, it's a human. No Dios, un humano It would drive us crazy. nos volvería loco. But the Lord, He can deal with that. Pero el Señor, Él puede con todo eso. He can bear with it perfectly. Él puede llevarlo perfectamente. He works with that every single day since the beginning of creation. Él ha tenido eso desde el principio, desde la creación. So know that as big as your situation Así que no importa qué tan grande sea tu situación or your sickness o tu enfermedad in your head, en tu cabeza, just know that the Lord is looking at it and He is bearing perfectly. reconoce y conoce que el Señor tiene eso y que Él puede trabajar con eso perfectamente. Él lo tiene en su mano It's in His hands. y Él trabaja con eso perfectamente. And He can work with it perfectly. Por más que a ti te esté volviendo loco, As much as it's driving you crazy, por más que tú digas esta situación es demasiado grande, as much as you say that situation is too great, yo no sé cómo yo voy a salir de esto. I don't know how I'm going to get out Por of más que el this. pensamiento es demasiado grande en tu cabeza. I mean, it doesn't matter how big the thought is in your head. The word says that the works of the Lord they're so wonderful that we can understand them. La palabra dice que la creación de Dios es tan grande que nosotros ni siquiera la podemos comprender. It's too big, He's too wonderful. Él es demasiado maravilloso, demasiado grande. He can bear with what we can. Él puede llevar lo que nosotros no podemos llevar. La omnisciencia, como yo dije, Omniscience, like I said. only the Lord is omniscient. Solamente el Señor es omnisciente. Y si nosotros pensamos en un ser humano And if we think of a human con omnisciencia, with omniscience, that's hard. Like, un humano se va a volver loco con eso. a person would go crazy with that. Y ten en mente que el Señor es omnisciente, Be aware that the Lord is omniscient. Él es omnipresente, He's omnipresent. omnipotente, He's omnipotent. y con todo eso Él trabaja perfectamente. And despite all of that, He still Así que works por with más it. grande que sea tu situación, So it doesn't matter how big your situation is. Él trabaja con eso He perfectamente. can work with it. He can deal with it. You can be going crazy and the Lord is just like, Tú no calm te puedes down. estar volviendo loco y que el Señor simplemente esté tranquilo. Calma. He has it in His hand. He's handling it. Él lo tiene en su mano, Él está trabajando. Just know that His plan, Conoce que sus planes, despite of Him not giving you what you want, a pesar de que Él tal vez no te dé lo que tú quieres, despite you not understanding what He's doing, tal vez a pesar de que tú no entiendas lo que Él está haciendo and despite how much you're suffering, y a pesar de que tanto tú estés sufriendo, His plan holds more fruit su plan tiene más fruto than the healing of your body. que la sanidad de tu cuerpo. Know that more than the healing of your body, He focuses on the healing of your soul. Acuérdate que más allá de la sanidad de tu cuerpo, Él se enfoca en la sanidad de tu alma. It says in 1 of Timothy 2 Dice en 1 de Timoteo 2 that there is one God and one mediator who can reconcile God and humanity, the man Christ Jesus. He gave His life to purchase freedom for everyone. This is the message of God. This is the message God gave to the world at just the right time. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. And verse 4 it says that He wants everybody to be safe and to understand truth. Y en el versículo 4 dice que Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. So again, more than the healing of what is physical, Así que más que la sanidad de lo físico, He's focused on the healing of what is eternal. Él se enfoca en la sanidad de lo que es eterno. Because that's your soul. That is what's going to be for eternity. Esa es tu alma lo que va a ser para la eternidad. He wants it to be saved. Él quiere que seas salva. Yes, your body, He can heal it, but it's going to perish. Sí, tu cuerpo Él lo puede sanar, pero se va a perecer como quiera. But if He can use Pero si Él puede utilizar the sickness, the illness, la enfermedad, like He used it with me, como Él la usó conmigo, to draw your soul closer to the Lord, para acercar tu alma más a Él, He's going to do it. Él lo va a hacer. To end with Y para terminar, Psalm 94. Salmos 94.
verses 17 to 19. Versículos 17 al 19. Unless the Lord had helped me, I would soon have settled in the silence of the grave. I cried out, I am sleeping, but your unfailing love, O Lord, supported me. When doubts filled my mind, your comfort gave me renewed hope and cheer. Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Amen. Amén. God bless you. El Señor le bendiga.